Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es la Tertulia Reformada. Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada, amigos. Una semana más, un podcast más. En esta semana vamos a seguir con el tema del Concilio de Nicea. Como pueden ver, no está nuestro hermano Israel ni Asael. Asael está enfermito. Un saludo a Asael, brother. Le dio diarrea. Declaramos sanidad sobre tu vida, hermano. Para de sufrir. Y pues nuestro hermano Israel pues tuvo un compromiso este día. Bueno, empezamos, amigos. Claro. Adelante. Claro. Bueno, como habíamos visto la semana pasada, estamos hablando sobre el Concilio de Nicea. En sí, este es el Concilio de Nicea, segunda parte. Para los que digan, lo dejaron muy incompleto, era porque lo íbamos a dividir en 2 episodios, ¿vale? Por cuestión de tiempo. Ya la semana pasada vimos cuestiones importantes sobre dónde se hizo el Concilio de Nicea, quién lo convocó, quiénes fueron los que participaron, la vida de Atanasio, ya que fue alguien muy importante en este concilio, y otros detallitos. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que se generó en el concilio, ¿vale? Y una de las principales cosas, o lo más importante que se generó, fue el símbolo niceno, o el credo de Nicea, ¿vale? Que fue a las conclusiones que llegaron. Se hizo el credo para afirmar la doctrina que iban a profesar, y que todo cristiano tenía que profesar esa doctrina para ser partícipe de lo que es la Iglesia católica, en un sentido de la Iglesia universal del cuerpo de Cristo. No sé si alguien nos quiere hablar un poco sobre lo que es el credo de Nicea. Sí, más que nada, eso estábamos comentando que el credo de Nicea era parecido al de los apóstoles, ¿verdad? En ciertos aspectos. Y bueno, ¿cómo ven si comenzamos a tocarlo? Nos vamos punto por punto. Sí. Dale. Muy bien. Lo primero. Tremendo, yo pensé que nos vamos a decir, sí, es similar a los apóstoles. Siguiente. Bueno, es que más que nada lleva el contexto de lo que ya habíamos visto, ¿verdad? De cómo se levantó todo, de la respuesta, ¿verdad? Que es en el credo de Niceno. Si no me equivoco, también fue relacionado a lo de las firmas, que todos quedaron de acuerdo. Entonces ya procede esto. Ahora vamos a tocar este credo de una forma un poco rápida, ya que, como repito, es parecido, pero bueno. Se creó en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Una pregunta antes de entrar al ¿cómo se llama? Al credo. Este credo tengo entendido que no se estructuró o no se planteó cuando se debatió, cuando fue el Concilio de Nicea en el 325. Fue después, ¿no? Es que hay algo importante que voy a mencionar. Está lo que se le conoce como el credo o símbolo niceno, y el credo de Nicea. Son cosas distintas. El credo niceno, el nombre más correcto o completo, por así decirlo, es credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque es lo que surgió tanto del concilio de Nicea como del concilio de Constantinopla, si mal no recuerdo, en el 381. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante en el siguiente podcast, esta doctrina del arrianismo, aunque parece derrotada en este concilio, porque justamente al hacer el credo muestran cómo se derrota el arrianismo, resurge como el ave fénix desde la ceniza. Y resurge y prácticamente agarra mucha fuerza. Se invierten los papeles y casi toda la iglesia se inclina al arrianismo. Hay un concilio inclusive en el que se condena Nicea. Y luego ya en el 381, cuando vuelve la doctrina a una senda correcta, se sigue con el tema, y aparte se agregan otros temas sobre el Espíritu Santo, y se completa el credo, y es por eso que se toma como uno solo. Prácticamente en el 325 se considera como que el borrador, por así decirlo, sí. del credo niceno. Es la primera parte, y en el 381 se completa. Ahora podemos hablar... Fue la revisión. Sí. Podemos hablar de los dos, porque aunque en lo que están similar, porque en el credo de Nicea no se incluyen cláusulas sobre el Espíritu Santo como en el credo niceno, y en lo que hablan que sí son iguales o parecidos, que son parecidos, que hablan de los mismos temas, mejor dicho, son muy parecidos. Sí. Entonces podemos hablar desde cualquier punto de vista, nada más lo digo desde cualquier credo. Nada más lo importante sí es el cómo terminan, porque sí terminan muy distintos, pero eso yo creo que de preferencia hablamos del credo niceno, y ahorita nada más comentamos cómo terminar el credo de Nicea. Más que nada porque el credo niceno es el que se toma como oficial de la iglesia. ¿Les parece? Sí, está bien. Entonces seguimos con el credo niceno.
Bueno, en la primera parte ya vimos si se crea un solo Dios, Padre, Creador y Señor de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, vamos a la Biblia, aquí es en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Amén. Sí, fíjate que es algo que ya habíamos tocado el tema, por eso no vamos a profundizar mucho. Cuando hablamos sobre el credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles mencionan cosas similares. Inclusive parece que cuando hablamos en los primeros podcasts en qué es lo que creemos, primero, segundo podcast, incluimos estas cláusulas. Entonces ya tocamos el tema, por eso no vamos a profundizar mucho. Sabemos que creemos en que Dios Padre fue el que creó todas las cosas, que no es una tierra eterna o un universo eterno o que se generó solo o como lo quieras llamar, sino que creemos que Dios fue el que, por el poder de su palabra, creó todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Pero algo que, no sé, la mayoría de los que nos escuchan son chavos de nuestras edades o más jóvenes que posiblemente estén en la facultad, terminando la facultad o inclusive en la prepa tal vez, y hay mucho ataque a este tipo de personas en esta onda del creacionismo, porque para muchas personas el creacionismo es una doctrina, una teoría absurda. O sea, el creacionismo es lo que estamos hablando de que alguien creó todo lo que conocemos, comúnmente se relaciona con la doctrina cristiana. No sé si nos puedes comentar algo. ¿Qué deben de hacer ¿Qué deben de hacer estos chavos cuando se presentan este tipo de debates en la escuela o incluso en la familia, con amigos, cuando les cuestionen sobre que creen en algo creado, que creen en un Dios que creó todo, en lugar de creer, la mayoría te saca el Big Bang? O sea, ¿cómo? ¿Qué deben hacer? Sí, o sea, ¿qué debería hacer un chavo cuando se le presentan estos asuntos en una plática entre amigos o inclusive con algún maestro en la prepa o en la facultad? ¿Qué debería hacer? Pues argumentar, ¿no? O sea, digo, yo muchas veces me tuve que topar con eso. O sea, en la escuela te vas a topar con eso. Ajá. O sea, mayormente porque la teoría es casi siempre el evolucionismo, ¿no? O sea, la teoría de la evolución. La mayoría. Entonces, no todos, nosotros partimos desde un punto que es la Biblia. Nosotros creemos en esto. Creemos que es creación, ¿cómo es? Creación ex nihilo, se dice. Creación ex nihilo. Creación a partir de la nada, ¿sí, no? Sí. ¿Por qué? Porque entendemos que la nada produce nada, como muchas teorías lo plantean, ¿no? Y nosotros no vemos las cosas de esa manera, sino que hubo alguien que creó, o sea, que creó a partir de la nada, ¿no? Porque tiene que haber alguien detrás de eso, porque nada siempre va a ser nada. Ese siempre va a ser el resultado siempre va a ser el mismo. De hecho, fíjate, en la facultad, bueno, una de las cosas que es bien importante para los jóvenes es estudiar la apologética, ¿verdad? Va relacionado a esto. Ahorita digamos que yo no sostengo en sí una apologética en especial, algo porque pues, hay distintas, ¿verdad? En el mundo cristiano. Pero yo me acuerdo que siempre comenzaba de la escritura. Y obviamente ya cuando ellos querían empezar a filosofar o a presentar evidencia, obviamente te ibas a la arqueología, te ibas a la evidencia, vaya. Entonces, recuerdo que inclusive en cuanto a onda filosófica, San Agustín tiene unos comentarios sobre Génesis. Y que dice, ¿sabes qué? O sea, el Señor no puede estar dentro de algo, ¿verdad? Porque Él ha creado a partir de la nada. Y es cuando Él tocó esa frase que dijo también Anaías. De tal manera que como el Señor... vemos que en el Señor no hay tiempo, no hay espacio, no hay materia. No hay nada de eso, ¿verdad? Él está fuera, ¿verdad? Está fuera, extra, vaya. Entonces, obviamente, como Él está afuera, es cuando a veces hacen la pregunta a los ateos. Dicen, bueno, ¿y quién creó a Dios? Exacto. Y tú, bueno, espérate, el Dios de la Biblia no es una forma, no es un invento como las ondas panteístas, no es un invento como dichos cosas religiosas que se han levantado. No, es a partir de la escritura te lo presenta así, te dice que Dios creó el cielo y la tierra, está fuera de esto, etcétera. Entonces ya empiezas a dialogar, inclusive te puedes meter en ondas cristológicas porque se toca el tema, porque tarde que temprano empiezas en Dios y te vas directo a Logos y tienes que tocarlo, así es, ¿verdad? Pero si es bueno como jóvenes que vamos aprendiendo, que nos falta mucho por aprender, es echar un vistazo a las apologéticas, obviamente conocer tu Biblia, primeramente, ¿verdad? Es conocer tu Biblia a extensión, conocerla bien, memorizarla para saber qué vas a decir. Por ejemplo, los que empiezan a alegar la teoría de la evolución, bueno, el mundo cristiano ya ha tenido muchas respuestas desde entonces, o sea,
ya se ha debatido, se ha refutado, inclusive eso. Que ojo, no terminaría nunca de explicarlos porque se han refutado de miles de formas, ¿no? Inclusive el Big Bang, me decía un compañero de trabajo. Dice, no, yo no creo en Dios, yo creo que fue creado a partir del Big Bang. Y yo, oye, pero es que esa teoría la inventó un sacerdote, no sabía. Y no lo puedo decir. O sea, rayos. Oye, dice, ahorita que dijiste lo de Dios, quién creó a Dios y todo, dice un autor de manera sarcástica que Dios se creó a sí mismo. Ajá. O sea, dando a entender, no, obviamente nada, pero o sea, dando a entender que Dios existe por sí mismo. Ajá, sí. O sea, eso es lo que quiere decir, no tanto que Dios se haya creado. Oigan, si no me equivoco, proponía una forma Tomás de Aquino, ¿no? De que decía que Dios no existía. En un aspecto de que Dios es. Sí, okay. Exactamente, no, algo así. Entonces, son cosas buenas que el mundo cristiano debería estudiar, ¿verdad? Muy bien. Ah, sí, chido. Igual si quieren saber un poco más a fondo de este tema, hay un libro muy bueno, se llama Cómo defender su fe, de R.C. Sproul. Toca, bueno, primero él dice que abarca, el libro abarca lo que es tanto la creación como la escritura como palabra de Dios. Si mal no recuerdo, es de lo que abarca el libro. Y en cuestión de la creación que estamos hablando, te pone 4 posturas. Ahorita nada más me viene a la mente de lo que habla R.C. Sproul, que habla de que, o el universo es eterno, o el universo se creó a sí mismo, o el universo es creado, ya me acuerdo de la cuarta, o el universo es una ilusión. Y te va desarrollando cada una, haciéndote ver los puntos débiles, como ya los mencionaron varios, ¿verdad? De que, o sea, el universo no se puede crear a sí mismo porque, o sea, sería una contradicción lógica, porque el universo no puede ser su propia causa, ya que ocuparía estar antes del tiempo en el que empezó a estar para causarse. Entonces, o sea, esa argumentación viene siendo una contradicción lógica, aunque la presenten científicos muy reconocidos como Stephen Hawking o lo que tú quieras, ¿verdad? R.C. Sproul te va haciendo un desarrollo bien padre. El chiste es de que concluye con que la única manera viable es de que el universo tiene que ser creado, justamente porque el universo, como ahorita lo mencionaban con la teoría del Big Bang, ha empezado a existir. Al momento que ha empezado a existir, quiere decir que hubo un tiempo en el que no hubo. ¿Ok? Y siendo que el universo es todo lo que conocemos, tiene que haber algo detrás de eso que no esté sujeto, como lo mencionó Charlie, a lo que rige este universo o lo que es compuesto por este universo, que podríamos hablar en términos simples con lo que es la materia, el tiempo y el espacio. Por eso es que Charlie mencionaba que Dios no ocupa un creador, pues no se sujeta a las cualidades que posee el universo, ya que es extra, o sea, es fuera del universo, el ser divino, ¿okay? Lo trasciende. San Agustín menciona eso de que quién puede contenerte, o sea, todo eso, y lo explica muy bien también. Hay una apologética que también es recomendada, que es la presuposicional, creo que la planteó Bantil. No recuerdo, así que no te digo. Bantil. Entonces, bueno, Sproul es una, Bantil. Bueno, sí es que hay cosas muy interesantes. Pero bueno, concluimos en que Dios fue el que creó todo lo que conocemos, los cielos y la tierra, abarcando todo lo que es todo el universo. Él es el todopoderoso, básicamente. Y hay un punto que dice: en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre. Esto no viene de los apóstoles solamente, esto, si te damos cuenta, viene ya tras el concilio. Engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado no hecho, un cachetadón arriba. Consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Ok. Y ya sigue más. Un comentario en esto. Por lo que mencionaste de que un cachetadón para Arrio, me acordé de 2 cosas. La primera es de que, a diferencia de este credo no fue usado o no se hizo con la idea de que fuera algo de barrio, por así decirlo. No se me dio de palabra, así que usó la palabra barrio. O sea, algo que usara cualquier persona, algo que inclusive se usara con las personas que se iban a bautizar, como para que lo repitieran, porque era complejo y no era un lenguaje simple que se pudiera repetir como para usarlo de algo litúrgico, por así decirlo. Era más que nada como para los estudiosos, por así llamarlo, ya que se mete literal a lo que es la esencia del Hijo. Sí, el mundo académico, vaya. Ajá, por así llamarlo. Y esa es una cosa. Y la otra cosa es de que a lo largo de lo que es el credo, tú ves este tipo de cachetadas hacia Arrio, porque justamente lo que hace este credo es mostrar o
su rechazo total, o sea, de parte de la iglesia hacia el arrianismo. Entonces es algo que se ve constantemente, no es así como que una coincidencia de que, mira, coincidió con que no cuadra con la doctrina de Arrio, sino que este es el propósito del credo, el desacreditar y hacer a un lado lo que era el arrianismo. Sí, o sea, es que quería meter también detalles para decir que no quede ningún hueco para meter la onda de Arrio, nada, es totalmente cerrado, luz de Dios, luz de luz, vámonos. O sea, obviamente para cerrar, ¿cómo se le dice? Filas, ¿verdad? Ajá. En cuanto a eso. Ok, bueno, entonces... No, perfecto. No, pues digo... No, es que estaba pensando en algo, pero ahorita que lo toquemos. Sí, aparte ya en el pasado podcast, por las referencias que hay en cuestión de Jesús como el ser divino, Asa había dado una pequeña argumentación sobre la deidad de Cristo. Entonces... Exacto, donde se metió Logos y se metió todo ese tema. El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, que es parecido al de los apóstoles, por el Espíritu Santo fue hecho. Fíjense, aquí ya se menciona también el Espíritu Santo fue hecho, fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, similar, ¿verdad? Padeció y fue sepultado, al tercer día resucitó según la Escritura, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Ok. Esta es la parte en la que mencionamos que no se encontraba en el credo o símbolo de Nicea, sino que fue incluido hasta el credo niceno en el 381, la parte del Espíritu Santo. Aparte de que cambios ligeros en lo que puedes leer, como, no sé, en la primera parte lo menciona como: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz del... ¿Sí es este? Sí es este. Está parecido, mas no es totalmente igual. Ok, amigos, yo pienso que vamos a dejarlo aquí tantito. Un corte. Para cortar tantito y regresamos. Pueden tomar tiempo para irnos a ofrendar, para tomar agua, al baño, lo que quieran. Regresamos. Síguenos en Instagram y Facebook como Tertulia Reformada. Regresamos del corte. Esperemos les haya ido bien. Bailando. Posiblemente vieron a un amigo bailando. O algún día pondremos a un amigo bailando. Un amigo bailando. Y sabrán por qué lo queremos ver bailando en los videos. Pero bueno. Ahora sí. Seguimos. ¿En qué nos quedamos? Nada, tocando lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que creo en Espíritu Santo, Señor dador, y ya hicimos la intervención de que eso no venía. Ok. Para este año, para este concilio que estamos viendo, que es el concilio de Nicea, todavía no se incluían estas cláusulas, por así llamarlas. Se incluyeron hasta como 50 años después, 60 años después, hasta el 381. Entonces no vamos a profundizar mucho en ese tema en sí, ni lo vamos a tocar. Nada más es de mencionar que ya completamente o oficial de la iglesia sí se incluye, pero por el año 381, no por el año 325, que es lo que estamos tocando. Sigue lo del bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Pero antes no va a decir algo que dice en el borrador que se hizo, ¿verdad? O la primera revisión. Sí, el oficial para ese tiempo. Oficial. Sí, era oficial para ese tiempo. Lo que pasa es que, como mencionamos, lo único que diferenciaban mucho era, en el 381 se incluye el Espíritu Santo, y en el otro, al momento de terminar, no termina simplemente hablando del juicio venidero, sino hace una condenación directa al arrianismo. O sea, la iglesia no se lo tomó con ligereza esto, la iglesia no dijo que vamos a decir lo que creemos y no vamos a ser como que muy explícitos en cuestión con la doctrina de Arrio, sino que literal lo condenó. Esto es lo que dice: mas a los que afirman, hubo un tiempo en que él... Mas a los que afirman, hubo un tiempo en que no fue, y que antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra substancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatemiza la Iglesia Católica. Es decir, anatema, sean malditos. Malditos. La iglesia no se lo tomó con ligereza. Todo esto que mencionamos eran frases de Arrio.
Si estuviste así como que sacado de onda, no sabías que eran frases de Arrio, tal vez no viste nuestro pasado podcast. En el pasado podcast mencionamos varias de esas frases. ¿A qué se refería Arrio? Puedes ir a ese pasado podcast. Posiblemente aparezca el link aquí del pasado podcast. Exactamente, y si no lo has escuchado, no veas ya. Vete para allá, por porque favor, te vas a espantar con lo que viene. Sigamos. Acá hay señal de spoiler. No, bueno. Eran frases directas de Arrio y de los seguidores de Arrio, obviamente, ¿verdad? Y la iglesia católica, ya lo explicamos 3 veces, también en un podcast, en un post de hace 2 semanas también pusimos una ligera explicación a qué nos referimos, así que vamos a meter con el tema. Es decir, la Iglesia Universal de Cristo los está condenando, están diciendo que malditos sean. Esto es algo, a mi punto de vista, muy importante, porque, no sé, nosotros vemos cómo la iglesia no se tomaba a ligereza las cosas. Exacto. O sea, no era así como que, ay, ok, ¿piensas diferente que yo? Está bien, ¿verdad? O sea, vamos a ser amigos, vamos a ser hermanos, nos queremos, cada cabeza es un mundo. Exactamente. No, el que sí quería ese tipo de cosas era Constantino. Él sí no lo veía tan grave, pero justamente porque a él le interesaban otras cosas más políticas, exactamente, no en cuestión de la religión. Lo que era la iglesia sí se lo tomaba muy en serio, y pues vemos que las consecuencias no fueron ligeras, así como que ya no es mi amigo. No, o sea, literal les dijo que eran malditos a los seguidores de Arrio. Esto hoy en día casi no se ve. O sea, hoy en día inclusive entre hermanos que han salido de iglesias con una no muy buena doctrina, en práctica nos han contado que les decían, no, es que bueno, tú puedes permanecer aquí con tu doctrina, pero no digas, ¿ok? O sea, no me contamines acá. Ajá. Pero aún así, aunque difiera contigo, te acepto con tu doctrina, ¿verdad? O sea, vamos a mantener la unidad. Y habla en nombre del amor. Porque creen que la unidad es más importante que la palabra. Ajá. No, y es que cuando la palabra es la que te lleva a la verdadera unidad, la unidad que hay en Cristo. Exacto, la verdad, o sea, la verdadera unidad. Sí, sí. De hecho dicen, no, es que nosotros no creemos a la doctrina porque la doctrina divide. Obviamente está mal, es incorrecto. Mira, y sí divide. Divide la verdad y la mentira. O sea. Fíjate, yo cuando yo escuché eso, yo le decía, mira, sencillo, ¿crees en Cristo? Sí. Bueno, ya estás metido en una doctrina. Sí. ¿Crees en la divinidad de Cristo? Sí, estás metido. ¿Crees que Juan te dice, dame amor al mundo? Ya te estás metiendo en términos de justificación, en términos así. Le digo, tienes que. O sea, lo que pasa es que ellos ven el término de doctrina, o sea, yo considero que lo ven así de que se imaginan lo mejor a unas personas así como en esta mesa peleando, dialogando, pero es que así fue, y fíjate, me llama la atención de que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Palabra de Dios. Palabra de Dios, exactamente. Entonces, ¿cómo la vas a hacer bien? O sea, ¿cómo vas a diferenciar la verdad del error? De hecho Pablo, conociendo su palabra. Pablo, cuando escribes la carta a los Gálatas, empezando, o sea, dice, si alguno viene con un evangelio diferente o añade al evangelio, sea anatema. O sea, okay. Entonces, es lo que estaba diciendo ahorita Alejandro, ¿no? Alex, esa cuestión de que tal vez se ha perdido y ahora nos espanta eso de anatemizar, ¿verdad? Cuando alguien viene con una doctrina distinta. O bueno, no tanto el de que decirles maldito eres, sino de que no. Con solo que le digas estás mal, ¿cómo que estoy mal? O sea, sí. Según tu respeta mis ideas. Exacto. Me siento ofendido. Ajá. O sea, ya después no es ya tratas de encontrar las palabras correctas para decirle, estás equivocado, pero esa palabra equivocado, ahora también hay que entender la gravedad del asunto, ¿verdad? O sea, se está atacando directamente al evangelio. Exactamente. Es por eso que de esta manera se dice, sean malditos los que vayan en contra del evangelio, pues. Exacto, en sí es algo de lo más importante del por qué vemos que la iglesia hace este tipo de acusaciones o de condenaciones, y el por qué estamos hablando de una manera positiva de eso, porque al igual como lo hizo, al igual como cuando Pablo habla, está tocando el corazón del evangelio, está tocando el corazón de la verdad divina. No estamos hablando de una simple diferencia de doctrina ligera, no muy trascendental, como, bueno, no sé, voy a poner un ejemplo, hablando sobre el alma del hombre. Bueno, el alma del hombre es creada
o sea, cada alma es creada al momento que nace una persona, o fue una sola alma que fue la de Adán y esa fue haciendo como que desgloses, dividiéndose, o ya todas las almas existían desde antes. No se llama chiste, no me acuerdo. Pero el chiste es de que hay doctrinas que hablan de eso, ¿verdad? Y no sé, yo puedo diferir con hermanos de que yo digo, bueno, ¿sabes qué? Para mí fue una sola esencia, una sola alma que fue desglosándose, y alguien más puede decir, no, ¿sabes qué? Es que esa alma ya existía desde antes, ¿ok? Y no presentan problemas tan graves. No presentan problemas tan graves porque de ninguna manera compromete al evangelio. ¿Ok? En cambio, estos asuntos, como lo que Pablo habla de traer otro evangelio, que está hablando de un evangelio por obras, o cuando hablamos en esto de que Jesús no era divino, sino que era humano, que llegó a existir, eso implica que Jesús no siendo divino en sí, nuestro compañero Chino lo había mencionado hace 2 podcasts, si Jesús no es divino, Jesús no pudo haber pagado por el pecado del hombre, porque para lo único que le hubiera bastado sería para pagar su propio pecado, ¿ok? O sea, no hubiera sido tanta grandeza como para abarcar todo lo que ha abarcado. Y están comprometiendo y están atacando directamente al corazón del evangelio. Es por eso que se hacen acusaciones tan graves como la que hace Pablo, como la que se hizo en el Concilio de Nicea, de que aquella persona que haga estas afirmaciones sea anatema. O sea, no es por cualquier cosa, tampoco no te vayas a pelear con tu amigo que cree que no existen los dones o que cree que siguen vigentes los dones. No, tampoco no vayan a ser tamañados, ¿verdad? O del paido. El paido bautismo debe ser correcto. Aprovechando que no estás, ¿verdad? Pero No, brother. Sí, o sea, más que nada, o sea, estas son doctrinas que sí afectan para salvación de hombres. Y lo que dicen no es, o sea, doctrinas que realmente son negociables en el sentido de que, bueno, puedes tener tu perspectiva, pero sigue siendo mi hermano. Sí, como decía él, los continuistas y accionistas seguimos siendo hermanos, aunque por ahí en Facebook andamos que andan casi cortándose la cabeza, pero bueno. O lo referente a la escatología. Exactamente. Normalmente hay muchos estudios. Okay. Que la mía es la correcta. Bueno, también como lo que mencionó Sam sobre si es falda corta, falda larga, corbata, Alex va con corbata los domingos. Sí, yo a la iglesia en la que me congrego, o sea, entre los congregantes fuera de mí nadie lleva saco. Irwin. Un hermano. Saludos, dije los congregantes. O sea, fuera del pastor, de un hermano llamado Irwin, que es el sensei de acá. Y de mí, pues nadie lleva saco, todos se van muy casual. Pero aparte, en lo que sí es exclusivo, tú llevas corbata. Yo soy el único que lleva corbata, entonces sí. Pero porque ya traía un historial de los testigos de Jehová. ¿Qué por eso? Se ve como un bautista. No. A la iglesia así en pantalón de mezclilla. Te vistes de acuerdo a donde vas. No vas a ir a tu boda en jeans. Yo entiendo eso. No vas a ir a donde está la presencia especial del Señor en shorts. Sí, entonces, claro. Sí, obviamente. Pero a lo que voy, difiero en eso. Y sin embargo, puedo convivir a gusto, ¿verdad? Claro que yo llevo unas corbatitas por si alguien gusta, de momento lo pongo. La estoy repartiendo en la entrada. Sí, ¿verdad? Su corbata, hermano. Su corbata. Pero se intenta convivir en paz. Yo además porque ya no tengo pantalones de vestir, ¿sí, no? Todos los días andaba así, ¿te acuerdas? Sí, era un legalista. Si tuvieras pantalón de vestir, ¿te irías a la iglesia de traje? Claro. Si tuviera trajes, yo me iría todos los domingos. Le voy a regalar un traje a este vato, nada más para que... Todos los domingos. Por lo menos un saco, ¿no? Mira. Está bien. Vemos que nuestra cultura ha impactado el famoso... el posmodernismo también, ¿verdad? Ajá. Exacto. Tú tienes tu creencia, tú tienes tu definición. Bueno, para mí no, esa no es la correcta. Yo pienso de esta manera estúpida. Ahí no soy la verdad. Bueno, en eso yo pienso que como ha habido muchos problemas, vaya, conocemos o tenemos muchos amigos en el que empezamos, ya sea, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿verdad? Nos cambiamos de iglesia, ¿verdad? Sí. Es algo que yo creo que hasta los que nos ven nos han de haber pasado por algo similar. Sí. O posiblemente están pasando por eso. O posiblemente estén pasando por algo similar. En podcasts anteriores también mencionamos que de cierta manera, ahorita que ya lo hablábamos, lo platicamos, hubiéramos querido responder o reaccionar de cierta manera, ¿verdad? De una manera distinta a la que lo hicieron. Ajá, a la que le hicimos, exactamente, si es que lo llegamos a hacer. Pero yo pienso que en hay muchas frases icónicas que nos dicen en de que es que ¿por qué tú dices que tú tienes la verdad? Pues, oye, amigo,
uno debe de tener la verdad. Si tú estás bien, entonces yo estoy mal, pero si yo estoy bien, tú estás mal. O sea, nada más hay uno o dos. Sí, dos ¿verdad? Ideas opuestas no pueden ser verdad. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con lo que dice Charlie? Cualquiera puede tener la verdad. Subjetivismo, o sea, ¿cómo se le llama? Relatividad. Subjetividad. Ajá. Relativismo. Y yo pienso, amigos, que deben de tener cuidado bien en lo que dicen, en lo que piensan y cómo van a confrontar eso, ¿verdad? Exactamente. De hecho, la misma afirmación de tú no tienes la verdad ya está diciendo que tú tienes la verdad, o sea, es algo bien. Es algo que me pasa muy seguido por mi trabajo. Yo no me callo. O sea, si alguien saca el tema, yo estoy listo para pelear, o sea, en un buen sentido, ¿verdad? O sea, en defender la fe. Y cuando hablamos de estos temas y yo doy mi opinión, me dicen, no, es que tú te crees que tú sabes todo, o que tú tienes la verdad y así, que quién sabe qué, y que piensas que el otro está mal. Y yo le digo, le digo, ¿por qué? Porque pues tú afirmas como si fuera verdad. Le dije, usted está haciendo lo mismo. Sí. Le dije, la diferencia es de que yo tengo argumentos, usted no tiene argumentos, pero le dije, pero el momento que usted está afirmando que yo no tengo, o que siempre quieres tener o ella hablando lo que ella dice, para usted, esa también está planteando una verdad que excluiría la mía. Le dije, la verdad excluye, o sea, como no sé si han visto, bueno, yo lo digo por experiencia, porque hay una imagen ahorita que ronda, que están dos personas, un mueble o un número pintado, pero cada persona lo ve del extremo, el 6 y el 9, ¿verdad? Dice, pues cada quien tiene su opinión. Y no, o sea, hay otra imagen que la refuta, obviamente, en donde dice, pues hay que ir con el diseñador a ver qué es lo que pintó o lo que hizo. Si hizo un 6 o un 9, o buscar si hay números anteriores que definan qué es eso, ¿verdad? Pero se enfrascan en de que, y todos lo comparten, en de que y eso es amor, brother, por ahí es amor. Sí. Pero también es querer no tener, o sea, más bien es ese odio a no tener la razón, no tener la verdad, doblegarse a la verdad. Ajá. Ahora, todos los que nos escuchan, la verdad va a doler. Exacto. Va a dividir. O sea, hay que prepararse para eso. Va a dividir. Hasta me imaginé un bibliazo así, Ahora, fíjense. Nos llamamos protestantes, mucho círculo sostiene lo reformado. Bueno, ¿cómo se originó la reforma protestante? Así de sencillo, ¿cómo se originó? Bueno, hubo una división. Una controversia, Una controversia, hubo debates teológicos acalorados, ¿verdad? Hubo divisiones, inclusive de amistades. O sea, no dudamos en de que a lo mejor sí se querían prender unos a otros. Sí, y hubo guerra. De hecho, sí. Ahí se sabe, o sea, hubo extremos que son malos, ¿verdad? Hubo extremos. Sin embargo, o sea, es bueno debatir, es bueno defender la verdad, sí, pero como es Pablo, o sea, tranquilos, nada más defienden. Que sea ameno. Exactamente. Si tu oponente pone muy loco, tú no, o sea, tú demuestra el carácter de Cristo, tú demuestra que tienes la verdad y que esa verdad está llevando frutos buenos en ti. Así es. Pero bueno, concluimos con que pues hay que defender y... Pero bueno, más adelante vamos a hablar acerca de la cuestión del concilio, ¿no? Porque es importante y todo eso. Ok, y bueno, pues hasta aquí es nuestro segundo corte. Síguenos en Spotify y en YouTube como Tertulia Reformada. Activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. ¿Tienes alguna duda, pregunta o aclaración? Déjalo en la caja de comentarios o mándanos un correo a tertuliareformada@gmail.com. Bueno. Perdón, se me olvidó que yo lo estaba llevando. Bueno, ya terminando con esto de cómo se refutó el arrianismo y cómo debe actuar el cristiano hoy en día, como ha venido actuando la iglesia a lo largo de la historia, algo que me gustaría hablar mucho es sobre la Trinidad, ya en el término en sí, porque estamos hablando de que, en el concilio de Nicea se afirmó que Jesús era de la misma sustancia del Padre, que Jesús era Dios. Hoy en día la mayoría de los hermanos, la mayoría de los que nos están viendo, si no es que todos, creen eso, creen que es Dios. Sin embargo, ha habido varias distorsiones al hacer esta afirmación, como ya la mencionamos anteriormente, que decían de que sí, es que es un Dios que se pone 3 máscaras así, o que no, que son 3 dioses, o cosas por el estilo. No sé si nos podrías hablar un poco sobre qué es en sí el verdadero concepto de la Trinidad. Claro que sí. Bueno, voy a hacer la definición, pero quisiera aclarar que nosotros entendemos esto a partir de las escrituras, ¿verdad? También entendemos que no hay tal término como muchos de nuestros opositores dicen, no, es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, ¿verdad? Bueno, hay muchas palabras que no existen. ¿A poco no? Entonces, obviamente, como hemos estado viendo a través de la historia de la iglesia, cómo la teología se va formando, ¿no? Entonces, esto es lo que afirmamos nosotros. Dice, hay un ser divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
son divinos. Estos tres son personas distintas, siendo los atributos inseparables de la sustancia. Poseen los mismos atributos. Dicen que son lo mismo en sustancia, son iguales en poder y gloria. Eso es lo que nosotros firmamos. Ok, sí, es correcto. ¿Algo más que quieras decir? Pues qué puedo decir. Bueno, no vayas a decir que el Espíritu Santo es mujer. Bueno, es que sí, es que la Santa Familia. No me quiero adelantar, ¿verdad? Porque creo que más adelante, bueno, aprovecho para decir, creo que más adelante vamos a hablar acerca de las dos naturalezas de Cristo y de todo esto, y vamos a tocar un poquito más el tema más a fondo de la Trinidad. Sí, más cristológico. Para que por favor nos sigan. Vamos a terminar este tema de la Trinidad, pero se me olvidó que íbamos a hablar de los términos de homoousias antes de esto. Era lo que yo te iba a decir, pero bueno. Perdónennos, que quede esto ahí, queremos aclarar la cuestión de los términos porque consideramos que es importante para lo que estamos hablando. Bueno, no es para hablar en cómo puedes diferenciar bien las personas. Hay un tipo de esquemita, no sé cómo llamarlo, un dibujo que va a aparecer en esa esquinita, que como lo pueden estar viendo, dice que Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Sí. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que hay un solo ser divino y hay tres personas en ese, exactamente, hay tres personas en ese ser divino. Así. Uno en esencia, tres en personas. Y el Hijo comparte dos naturalezas, que eso ya vamos a tocar cuando hablemos de la unión hipostática. Sí. Pero ya regresándonos al tema que íbamos a hablar antes, que se me olvidó, es de que aquí cuando se habla de que Jesús es de la misma esencia del Padre en el credo de Nicea, estamos hablando de que Jesús es homoousias con el Padre. Hubo varios términos que salieron a flote o que se conocieron en esos años. Desde ese concilio se empezaron a tratar, pero unos agarraron fuerza después. El chiste es de que había 4 prácticamente. Lo que es el homoousias, que homo de uno o similar, uno, y ousia, o sea, de que era de la misma esencia, ¿ok? Hablaba de que la esencia del Hijo es la misma que la esencia del Padre, es decir, que los dos son divinos. Había otra rama, los homoousianos, los homoousias, o sea, con una E, bueno, muchos lo pronuncian como E, pero realmente era una iota la que... Homoousias. Sí, pero hay diferente pronunciación, no sé por qué. Pero X, el chiste es de que era de una... En español sería de una sustancia similar. Okay, no, sí, una sustancia semejante. No es la misma sustancia, sin embargo, son semejantes en poder y en divinidad y todo este rollo. A cabo de Eusebio, ¿no? Lo planteó también así, Eusebio de Cesarea, ¿no? También lo... Sí, fue uno de los términos que usó. Hablando de que, ok, Jesús sí es más que el hombre, Jesús sí tiene poder, ¿verdad? Pero se parece solamente al Padre, no es igual que el Padre. Hubo otros, un término más bajo, que eran simplemente homoianos, no incluían la ousia en estos términos. Que simplemente eran similares, no en esencia, porque ahorita cuando estamos hablando de los similares, estamos hablando de que eran similares en esencia. Hubo otros que decían, no son similares en esencia, pero son similares en carácter, ¿verdad? Tú puedes ver cierto reflejo de Dios en Cristo, pero lo llevan al grado, al igual que cuando hablamos de que el hombre es creado a la imagen de Dios, o sea, ese reflejo de que, sí, ¿verdad? Pues es bondadoso, es misericordioso, tal como un hombre puede hacerlo al ser creado por parte de Dios, tal como nosotros podemos serlo, pero él a un nivel de perfección humano, un nivel en que simplemente no pecó, pero o sea, hasta donde un humano lo puede llevar. Fue uno de los términos que se propuso. Prácticamente lo estamos planteando del más divino, que es el de la misma esencia, a lo más bajo. Misma esencia. Porque esencia parecida. No esencia, pero sí son parecidos en carácter. Y el otro término, que lo vamos a mencionar solamente en español, porque ahorita nos estamos trabando mucho para mencionarlo. Qué vergüenza. Simplemente decía de que no es similar, ¿ok? Que era lo que proponía Arrio. Para cuando veas este meme de que el niño le está preguntando a Santa de que homoousias o homoiusias, de que no eres el verdadero Nicolás, el meme está mal hecho, ¿ok? Realmente era o de la misma esencia o de que no es similar la esencia, no es ni siquiera parecida, que es lo que proponía Arrio. Arrio se iba como que hasta el otro extremo, era el más extremista, y ese fue justamente las otras dos fueron rechazadas, pero la de Arrio fue la condenada. No sé si nos quieres hablar de los términos de homoousia. No, continúa. Oye, de hecho también Justino Mártir también interpreta referente logos
de una forma como que platonista, ¿no? Empieza Justino Mártir y otros dos, no me acuerdo cuáles, que de hecho ahí se derivó como lo plantea Orígenes, okay. Los logos. Entonces, si no me equivoco, las ondas platónicas hacía ver que empezaba a decir que el logo, lo que había dicho Azael en el pasado, ¿verdad? Ajá. Pero que ahora sí que era algo era algo, vaya, que no hacía nada, simplemente estaba, ¿verdad? El logos era el saber, exactamente. Entonces ellos fueron diciendo, ¿sabes qué? No, es que el logos, porque eran las cosas que planteaba el platonismo, era lo de logos, algo parecido a que vino, ¿verdad? Entonces decía Justino, sí, ese verbo se hizo carne, es Jesús. Pero todavía no estaba muy desarrollado la onda de logos, ¿verdad? Todavía tenía cosas como medio heréticas, medio loquillas. Y se fue desarrollando, pero es que esa es la línea, o sea, tú tienes a los gnósticos, tú tienes a los platonistas, y luego vas viendo también los arrianos, todo ese rollo, ¿verdad? Entonces fue nada más como, o sea, vaya, este conflicto fue muy viejo, ¿verdad? Muy viejo. ¿No quieres mencionar nada? ¿Quieren que diga lo que estaba diciendo hace rato? Si quieres, yo porque estás diciendo que ibas a decir. Es que la verdad es que no me acuerdo el nombre de otro hereje que existió, ¿verdad? Pero este hereje planteaba, y les prometo que les voy a traer el dato, no me recuerdo el nombre, se me olvidó, es con ese, pero no recuerdo el nombre. Pero él planteó, porque este término de homoousiosis ya se había planteado, ¿sí? Y de hecho se había en cierta manera, o sea, no se había aceptado, ¿verdad? Hubo un concilio también para eso en el cual no se aceptó. ¿Por qué? Porque el que lo proponía decía que sí, Cristo era de la misma esencia del Padre, pero que era menor al Padre. Es decir, era de la misma esencia, pero de una esencia menor, por así decirlo. Es como, de hecho lo que se planteaba es como el sol. El sol es de una esencia y los rayos del sol es como un pequeño reflejo, un destello, no son de la misma esencia. Entonces esa era la idea que él tenía, ¿no? No eres Abelio, no. Muy bien escuchar eso. Entonces de esta manera me la creí, dice. No, rayos. Espérame, y quiero. Oye, ahorita que lo estaba escuchando dije, ¡oh! Me engañaron. Y es que déjenme les digo algo, o sea, el término, nosotros ya hablamos, Alex ya habló del término, está bien, el término es correcto, pero el entendimiento del término es el asunto. Porque si nosotros entendemos por el término homoousiosis que es de la misma esencia, pero de una esencia menor a la del Padre, pues estamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque lo correcto sería decir que el Hijo es de la misma esencia del Padre y no es menor al Padre, como lo hablamos. Tal como lo mencionaste ahorita, de que tienen el mismo poder, la misma gloria. Oye, exactamente. Te quedas bien sorprendido como en la teología siempre importaba una palabra. Sí. Una definición. Vocal, o sea, siempre importaba algo, así que hay que andar con cuidado, ¿verdad? Cuando manejamos nuestras definiciones. Entonces, bueno, la iglesia en el Concilio de Nicea vemos cómo ya adopta este término, ya dándole el sentido correcto al término. Fue algo que se batalló mucho, o sea, en el sentido de tomar la decisión para agregarlo, porque como lo dices, el término tenía una historia manchada. El término era usado por una rama gnóstica. Tampoco recuerdo el nombre. Ya tú te comprometiste en buscarlo. Sí, pero era por un gnóstico. Por eso estaba manchado el término. Sin embargo, la iglesia se tuvo que apoyar en usarlo, porque era justamente lo que definía a Jesús, relacionándolo con Dios Padre. Y también hay que aclarar algo. Para ese entonces, cuando se dio el Concilio de Nicea, toda esa cuestión de cómo se manchó el término, pues, y toda esa herejía, pues ya se había ido un poquito, ¿verdad? O sea, ya se había limpiado en cierto sentido. Entonces ya ahorita estaba el pleito, ¿no? El debate sobre lo de Arrio y todo este rollo, ¿no? Entonces ahora sí podemos meter el término y darle el sentido correcto. Darle un sentido correcto. No lo quería mencionar, lo voy a tener que mencionar aunque sea rápido. No íbamos a hablar sobre el tema del uso de las analogías, pero como mencionaron el sol, el detalle es de que muchos lo escuchan porque es una analogía cuando hablan de la esencia, de la Trinidad. Te mencionan de ese tipo. Yo la llegué a escuchar de que no, sí, mira, es que el Padre es como si fuera el sol, Jesús es los rayos, y el calorcito que percibimos es el Espíritu Santo, algo así, la Trinidad. O la Trinidad es como el agua, que a veces está en un estado sólido, a veces está líquido, o a veces está gaseoso, ¿verdad? O es como un rayo de luz,
que al pasar por el prisma se descompone en 7 colores. Bueno, acá de un lado vemos como Dios es 1 y de otro lado vemos como Dios es 3, ¿verdad? Así te lo plantean, usan ese tipo de analogías. Yo las llegué a escuchar la primera vez que escuché sobre la Trinidad. Sí las llegué a usar, Y es un tema que muy complejo, pero no, o sea, muchos opinan que no debemos usar analogías justamente porque la analogía nunca te va a transmitir. Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, pero mira. Inclusive me acuerdo que había un video que le estaban preguntando a Atanasio, así como que Atanasio, dinos qué es la Trinidad. Y Atanasio, bueno, la Trinidad es como esto. Y luego, usa esta analogía, sí, eso es modalismo. Y que quién sabe qué. Era un video obviamente animado, ¿verdad? Atanasio no pudo haberlo grabado. Digo. O el que maneja las matemáticas de Dios. 1 más 1 más 1 es igual a 1. ¿Has escuchado eso? Tremendo. Y de hecho, y lo Arcis Pro dice, eso es un idiotez. O sea, el libro dice, eso es un idiotez. O sea, así lo dice. Entonces, bueno. Al final de cuentas creo que hay que concluir que esta idea de la Trinidad es realmente, o sea, precede a nuestro entendimiento, o sea, va más allá de nuestro entendimiento. De hecho, hay una historia de que Agustín de Hipona, algo así, de que un niño le dice que el niño estaba, ¿no? Tratando el niño en la orilla del mar. Exactamente, tratando de meter el agua en el ¿cómo se llama? En el pocito, en un pocito, ¿no? Que hizo la arena. Y lo que le dice el niño, porque él le dice que porque está tratando de hacer eso si es imposible, ¿no? Y lo que le responde el niño, ¿qué es? Dice, es más imposible que tú llegues a entender el concepto de la Trinidad a que yo llene el hoyito con toda el agua del mar. Exactamente. Porque era justamente lo que estaba queriendo hacer el niño, sacar toda el agua del mar y ponerle en un agujerito que había hecho en la misma arena. Pues básicamente con Dios, o sea, dice, es más difícil que tú comprendas lo que es la Trinidad. Y esto es algo que quiero mencionar. O sea, vemos que los principales defensores de la Trinidad o de la doctrina cristiana en general, como Atanasio, como Agustín, como Tomás de Aquino, inclusive como Calvino, llegaron a usar analogías. Y muchos hoy en día dicen, no uses analogías porque una analogía nunca te va a dar un concepto correcto de la Trinidad y te va a dar una herejía que hubo y que guara. El detalle es de que la analogía no intenta o no debería intentar dar una explicación completa de lo que es el ser divino. O sea, yo no uso la analogía, o tú no deberías usar la analogía para intentar explicar todo el ser divino, es simplemente para explicar alguna parte de lo que es la Trinidad. O sea, las analogías te dan una parte de lo que es la Trinidad, aunque en otras fallen. Y esas son las limitantes que debes tomar cuando vas a hablar de las analogías o cuando quieres ver analogías planteadas en eso. Y es algo que al final que digan, no, pero es que aún así no es completo. Mira, amiga, hermano, o lo que seas, tú, yo, ella, X. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, nada de lo que quieras hablar del ser divino vas a decir lo correcto. Cuando quieras hablar del amor de Dios, de la misericordia, de la justicia, de lo que quieras, mira, imagínate lo más grande que te puedas imaginar sobre ese atributo, ¿ok? Sobre esa cualidad del ser divino. Imagínate lo más grande. Multiplícalo por 1000. Y ni siquiera se va a acercar a lo que realmente es Dios en esa área. Si quieres explicar la misericordia, imagínate lo más que puedes imaginarte misericordia, multiplícalo por 1000 y no se va a acercar a lo que realmente es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el ser divino y todos los atributos del ser divino que son prácticamente el ser divino, son infinitos y son eternos. Tu mente finita, tu mente que está encerrada en este universo y a lo que nosotros podemos percibir, nunca lo va a llegar a comprender. Entonces, como no vas a llegar a comprender eso, tampoco vas a llegar a comprender la propia esencia del ser divino en cómo es un ser trinitario. Y eso no te tiene que limitar a no hablar, intentar usar analogías para poderlo explicar de cierta manera. Como cuando intentamos explicar el amor, la misericordia, lo que tú quieras, que usamos ejemplos de abogados o lo que sea, de un juicio. Por eso yo opino que sí es correcto usar analogías, siempre y cuando tengas en mente que una analogía nunca te va a dar un desarrollo completo del ser divino, sino que te va a explicar solamente una parte de lo que es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es. Ahora sí, ya no interrumpo. Ok, bueno, ¿se va a tratar algún otro tema? No, ya está bien. Ok, amigos, pues hemos concluido este tema hasta aquí. Y la gran noticia que nos entristece es de que se acabó la primera temporada de Tertulia Reformada. Concluimos. Espero en Netflix la primera temporada. Concluimos con 21 episodios. Gracias por estarnos acompañando. Pues también, pues. Que no estuvo
nuestros compañeros, Azael y... Porque pues deberíamos de haber estado los 6 aquí para concluir esta temporada. Pero amigos, saben que lo hacemos con mucho cariño. Estudiamos en la semana, algunos. Y pues nos vemos en la segunda temporada. Saludos a todos los que comentan ahí en nuestra página, los que comparten nuestras publicaciones, nuestros videos, los links de Spotify. Yo creo que un saludo especial para nuestras novias. Ya lo mandamos la semana pasada. No. Ok. Espera, en este final de temporada, porque aquí han estado con nosotros esperándonos durante las grabaciones. Y todo eso, ¿verdad? Y yo creo que es un saludo especial para ellas, para Ciel en estos últimos videos que nos ha estado apoyando para la edición, a Brenda que ella es la realizadora del logo y que nos ayuda a grabar las redes sociales y todo. En redes sociales también está, y pues a todos los que nosotros hacemos también. Yo pienso que felicidades a todos nosotros también. Fíjate que yo quiero añadir algo rápido. Y esto es una de las cosas que considero que nos ayuda, nos lleva, que está en 2 Timoteo 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y obviamente sobre todo le agradecemos al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad. Amén. Que ha sido muy misericordioso, paciente para con nosotros y nos ha mostrado su gracia totalmente, y esperamos que esto les ayude, ¿verdad? Obviamente son cosas muy introductorias, ¿verdad? Obviamente esto nada más es para ir con una idea, para estudiar y profundizar, ¿verdad? Así es. Y ustedes han visto cómo hemos ido creciendo y progresando en cuanto de estatura no, pero pero en cuanto a videos, audio y todo. Amigos, muchas gracias. También quiero comentar algo. Rápido, porque nos queda un minuto. Si se preguntan por qué 21 videos para la primera temporada, bueno, es que divide 21 entre 3 del tema de la Trinidad que estamos hablando. Son 7, el número perfecto. Entonces, nuestros podcasts son perfectos. Pero bueno, ahora sí sigue. Ok, bueno, pues terminamos. Y amigos, esta es la tertulia reformada. Nos vemos en la segunda temporada. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada.